hoy algo que habéis preguntado en nuestro canal de YouTube y en el grupo de Facebook, al que imagino que ya estaréis apuntados. Los IRs, la manera que tiene el Helix de poder simular pantallas de amplificador y otras cosas que vamos a ver a continuación. Adelante. En primer lugar, vamos a entender lo que es un IR. Necesitamos un elemento que sea capaz de procesar audio, que sea capaz de coger una señal de entrada y devolver otra señal totalmente distinta. Pues un altavoz, un amplificador o una catedral. Una catedral, nosotros introducimos una señal, nuestra voz, y lo que obtenemos es una señal totalmente distinta. Nuestra voz con reverberación y con eco. Bien, a ese elemento que procesa audio, los técnicos que se encargan de construir los IRs lo que hacen es construir una señal, una onda especial, lo que se conoce como un impulso, la introducen en el elemento, este elemento la procesa y genera una señal de salida totalmente distinta y se captura esa señal pues, con un micrófono, por ejemplo. Bien, y aquí es donde entra la magia de las matemáticas. Hay unos algoritmos que permiten comparar la señal de entrada con la señal de salida y definir una función matemática que para cualquier otra entrada que usemos nos calculará qué salida hubiese tenido ese elemento y de esa manera podemos simular el elemento sin tenerlo físicamente. ¿Y qué son los ficheros de IR que nosotros cargamos en nuestro Helix? Pues son los impulsos modificados por la pantalla o el altavoz que estamos simulando. El Helix lleva dentro un proceso matemático que a partir de ese impulso modificado es capaz de saber cómo respondería ese altavoz ante otra señal, ante la señal de la guitarra que estamos tocando en ese momento. Y de esa manera recrea el sonido del altavoz como si estuviéramos enchufados a él realmente. Vamos a ver ahora cómo podemos cargar los IRs, los ficheros de IR en el Helix. Veréis que hay un apartado al lado de presets llamado impulsos, que es el lugar donde tenemos que cargar los ficheros. Yo tengo aquí los ficheros que Line6 puso gratuitamente a disposición nuestra y son los que voy a cargar. Hay un truco para tener los ficheros ordenados, que ya lo comentaba también Rubén Rossi en el grupo de Facebook, que consiste en poner un número delante de cada uno de los ficheros. ¿Por qué? Pues porque cada vez que tengamos que actualizar el Helix se van a borrar los ficheros de IR y tendremos que volver a cargarlos. Bien, el Helix localiza los ficheros no por el nombre, sino por la posición en la que estén cargados. Entonces, si cargamos un fichero en la posición 1 y más adelante lo cargamos en la posición 2, pues lo que va a ocurrir es que todos los presets que busquen en la posición 1 se van a encontrar con un IR equivocado. Es decir, una vez que carguéis un IR en la posición 1 y lo uséis, siempre tendréis que volver a cargarlo ahí porque si no los presets que hayáis hecho no van a funcionar bien, ¿vale? Esto se supone que debería haberse corregido ya, según comentaban los desarrolladores de Line 6, pero lo cierto es que todavía no han publicado ninguna versión del software en la que esto se corrija. Así que tenemos que sobrevivir con este pequeño problema. Entonces, la solución es muy fácil. Le ponéis a los ficheros delante un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0, 6, los seleccionáis y los arrastráis hasta la carpeta de impulsos. Entonces el 0,1 se cargará en la primera posición, el 0,2 en la segunda, el 0,3 en la tercera, etcétera, etcétera. Conviene que tengáis una carpeta dedicada a todos los IRs, una especie de backup de todos los IRs que tengáis en el Helix cargados, y cada vez que resetéis el Helix por una actualización de firmware, volvéis a arrastrar todos los ficheros y con el numerito delante se cargan en el slot adecuado. Bien, pues lo que tenemos aquí son 6 IRs de altavoces cargados. Lo que tendremos que hacer ahora para usarlos es cargar un amplificador
sin pantalla, amplificador solo, por ejemplo este. Bien. Y a continuación cargamos un bloque de IR. Hay dos posibilidades, 1024 o 2048. Los de 2048 suenan mejor, pero implica que el ELIX tenga que procesar. Recordad que hemos comentado que todo esto se basa en cálculos matemáticos bastante complejos. Bueno, pues yo normalmente siempre suelo usar módulos de 2048 bits porque suenan menos digitales. Bien, ahora en el IR, en la parte de IR Select, tendremos que elegir el slot 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El 7 ya está vacío. Esto es lo que os decía, que si asignáis, por ejemplo, el slot 4 a este IR, siempre tendréis que poner aquí el fichero Ayure67 Breed Greenback. Porque si no ponéis este, en el slot 4, este preset que estamos haciendo usará otro IR distinto, entonces no sonará como vosotros esperabais. Tenéis, como siempre, igual que en los altavoces, un filtro bajo, un filtro alto y la cantidad de mezcla que queréis del IR sobre vuestra señal original, normalmente del 100%. Si queréis que se oiga la señal original mezclada con la del IR en mayor proporción, pues esto lo cambiáis, ¿vale? Si cambiáis esto, tendréis que cambiar la ganancia, probablemente. Al cambiar esto, a lo mejor baja o sube la ganancia y tendréis que reajustarla con el indicador de level, ¿vale? Que fijaos que aparece un menos 18, ese es el valor por defecto que aparece para un IR nuevo. Bueno, pues esto es un amplificador con su simulador de pantalla, pero con un IR externo. ¿Y qué son los altavoces normales y corrientes del ELIX? Pues son IRs. Cuando nosotros elegimos un CAP aquí, lo que estamos eligiendo es un IR, ni más ni menos. Este módulo de pantalla del ELIX, de altavoz, es un IR, solo que los técnicos de Line 6 lo han toqueteado un poco para hacerlo, digamos que los cálculos no tengan que ser tan intensivos. Y además permite elegir el micrófono con este desplazador que hay aquí. Y la distancia del micrófono con este de aquí. ¿Qué problema tienen los IRs externos? Pues que cada fichero es un micrófono, un altavoz y una posición del micrófono y una distancia. Pues imaginad que tenemos un cono, un Celestion, con un micrófono determinado a una distancia. Si queremos cambiar la distancia, tendremos que ir y coger otro fichero distinto y cargarlo. Si además queremos cambiar el micrófono, pues es otro fichero distinto. De manera que una combinación, como tenemos aquí, de distintos micrófonos a distintas distancias, pues puede suponer tener 100 o 200 ficheros solo para ese altavoz. Y claro, y diréis, ¿y cómo pruebo cuál es el que más me interesa? Pues los tenéis que cargar todos aquí y empezar a hacer pruebas uno a uno cambiando el IR para poder ver cuál es el que os interesa. Esto yo alguna vez lo he intentado y es como bastante pesado. Hay empresas que venden IRs que venden miles de ficheros con todas las posibilidades de micrófonos e inclinaciones y te vuelves loco para encontrar algo. Hay otras empresas que lo que hacen es una selección más pequeña. Bueno, pues aún así no os quedará más remedio que ir cargando uno a uno los ficheros hasta encontrar el sonido que os gusta. No como aquí, que podéis cambiarlo. Y además esto lo podéis cambiar en un snapshot directamente sobre la marcha. Cosa que en el IR, bueno, podéis cambiar de IR, pero no podéis cambiar la distancia tan fácilmente o el micrófono. ¿Vale? Pero en definitiva, un altavoz del ELIX es un IR. ¿Que os gusta más el IR de una empresa determinada? Pues fenomenal.
Hay gente a la que le gusta más el IR de los altavoces del Helix que los de otra empresa. Hay gente a la que le gustan los altavoces de Ohammer y hay gente que le gusta más los de RedWears. En fin, cada cual puede elegir lo que prefiera. ¿Vale? Bueno, ya veis que cargando IRs externos podemos ampliar el ya de por sí amplio catálogo de pantallas y altavoces que posee el Helix. Vamos a ver ahora una utilidad, sobre todo para los guitarristas acústicos. Vamos a darle más cuerpo a las guitarras acústicas e incluso hacer que una guitarra eléctrica suene un pelín más acústica. Vamos. Bueno, no solamente para las guitarras eléctricas son interesantes los impulsos, porque hay también impulsos de guitarras acústicas que capturan un poco la esencia de la caja de la guitarra acústica o clásica y te permiten simular pues esa guitarra con la que tú tengas. La verdad es que para tocar en directo vienen muy bien porque los piezos normalmente no transfieren todo el sonido de la caja de la guitarra. Bien, vamos a probar una guitarra, una Fender de gama baja, muy baja, con un piezo pues bastante normalillo. Y este sería el sonido de la guitarra sin ningún IR. Bueno, pues ahora vamos a hacer un preset simple para la guitarra acústica. Vamos a meter un previo. Vamos a dejar todos los parámetros por defecto. Vamos a meter un compresor. Bien. Y vamos a meter un IR. Pues de una guitarra Taylor. ¿Vale? Se pueden mezclar varios IRs si los colocáis en paralelo, entonces podéis reforzar todavía más el sonido acústico de la guitarra, ¿vale? Bueno, y le vamos a poner un poco de reverb. Aquí. Esta misma. ¿Vale? Ha cambiado, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Tenéis a vuestra disposición algunos IRs gratuitos, os dejo el enlace pues en nuestra página de Facebook y también tenéis IRs de pago. Bueno, va en gustos. Hay gente que prefiere las simulaciones de pantallas del Helix y hay gente que prefiere los IRs. Podéis elegir. Seguimos viéndonos en Facebook. No olvidéis seguirnos en la página de Helix en español. Un saludo.